Bienvenidas y bienvenidos a Semiversal. En nuestro día a día, en la inercia de nuestras actividades, al estar ocupados en nuestros asuntos y problemas, nos queda poco o nada de tiempo para analizar y reflexionar sobre los grandes problemas que nos afectan como humanidad. Pareciera que esos grandes problemas no son de nuestra incumbencia, que son lejanos o que alguien más ya los está resolviendo. Pero, ¿crees que es así? Hablemos del que me parece que es el riesgo de mayor impacto para la humanidad en este momento. De hecho, ya lo estamos viviendo. Y sí, estoy hablando del cambio climático. Por ello, te quiero compartir 3 datos muy importantes para tener en cuenta. Lo primero es que hay que comprender que el cambio climático no es algo nuevo. Ha sido y seguirá siendo una constante en nuestro planeta. El clima siempre está cambiando por diversos factores y sus consecuencias han afectado a los seres vivos de diversas maneras a lo largo de miles y de millones de años. Sin embargo, hoy es a la inversa. La principal razón del cambio climático es el factor humano o cambio climático antropogénico, del cual debemos considerar un estudio publicado en el año 2008 por la revista Nature. En él se detalla que en los últimos 800,000 años las emisiones de CO2 se mantuvieron bajas y estables hasta los años previos al año 1800. A partir de esa fecha, ¿qué ocurrió? Pues simple. Inició la revolución industrial y con ella la invención de la máquina de vapor en el año de 1769. La quema masiva de carbón como combustible y posteriormente, alrededor del año 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un boom económico y de consumo global a gran escala. Se le llamó la gran aceleración. El uso de petróleo y gas se disparó. La población mundial creció exponencialmente, pasando de los primeros 1,000 millones de seres humanos en el año de 1800 a 4,000 millones en el año de 1980. Hoy somos más de 8,200 millones de seres humanos en este 2025. La industrialización se globalizó. Esto hizo que la curva de emisiones y en consecuencia de la temperatura se incrementen de forma gradual y sostenida hasta el día de hoy. Somos muchos. Hemos poblado el planeta sin una planeación adecuada, sin un equilibrio, sin educación para cuidar el planeta. La gran pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tendremos que hacer hoy para revertir más de 250 años de contaminación gradual y sostenida? Sin duda hay acciones drásticas que de aplicarse ya podrían ayudar a disminuir la presión que le estamos dando a nuestro planeta. Quizás podamos ayudar a que las próximas generaciones de seres humanos logren subsistir en un mundo no tan descontrolado climáticamente hablando. ¿Pero estamos dispuestos a cambiar? ¿Podremos tomar conciencia? Lo segundo que debemos comprender sobre el cambio climático. En el Acuerdo de París del año 2015 se estableció lo siguiente, y lo leo textual: mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Eso dice el Acuerdo de París. Entonces, para saber qué incremento de temperatura llevamos al día de hoy, en este 2025, debemos tomar 2 datos. La temperatura promedio diaria de niveles preindustriales, llamémosle la temperatura óptima, en donde no tendríamos cambio climático. Y la temperatura actual, la que se mide día a día, la cual se obtiene de ubicaciones específicas alrededor del mundo, estaciones terrestres, boyas oceánicas y otros instrumentos de medición. Estos datos nos dan un indicador de temperatura promedio diario y se compara contra la temperatura óptima. La diferencia es lo que se debe de mantener por debajo de 1,5 grados Celsius. Por ejemplo, si tomamos la fecha del 17 de noviembre, según la página Pulso Climático Copérnicos de la Unión Europea, la temperatura promedio ideal para ese día, el 17 de noviembre, es de 13,31 grados Celsius. Sin embargo, en el 2023 la temperatura para esa fecha alcanzó 14,46 grados Celsius. Esto es lo más alto registrado en esa página, resultando más de 1,15 grados Celsius de la temperatura promedio óptima, indicador que aún está por debajo del 1,5 y que no debemos de superar. Por otro lado,
En esta misma página de Pulso Climático se establece como fecha estimada para alcanzar los 1.5 grados Celsius el mes de mayo del año 2029. Esto por la tendencia y el avance constante que lleva el cambio. Lo tercero que debemos conocer, y quizás este punto suene un tanto dramático, pero no es mi intención darle ese sentido. Todo lo contrario, se trata de buscar conciencia para que reaccionemos y actuemos. El hecho es que a nivel global no hay suficientes acciones que sean contundentes o definitivas para frenar o revertir el cambio climático. Entonces debemos saber que lo que hemos vivido al día de hoy, que le llaman situaciones climáticas atípicas, ya no lo son. Son nuestra realidad y tendremos que acostumbrarnos a vivirlas. Ni siquiera sabemos si el frío que estamos sintiendo en este último trimestre del 2025 con sus lluvias atípicas es el planeta tratando de contrarrestar el cambio climático, o quizás ya es el inicio de una nueva etapa climática. Lo que sí tengo claro es que los eventos que han sido intensos y que ya hemos vivido, muy probablemente solo sean la punta de lanza de lo que vendrá, y tendremos más de inundaciones y huracanes de alta intensidad, olas de calor extremas, sequías prolongadas y megasequías, incendios forestales de escalas sin precedentes, pérdida de glaciares y con esto el aumento al nivel del mar amenazando ciudades costeras, crisis alimentarias por sequías y plagas, migraciones climáticas de millones de personas y tantas otras consecuencias que ni siquiera estamos visualizando. Pero en esta página, semiversal.com, queremos compartirte más información, queremos darte más datos, donde podrás seguir el día a día de lo que está pasando en nuestro planeta. Finalmente, donde tú vives en tu ciudad, ¿qué de estos eventos te han impactado directamente? ¿Consideras que fueron eventos aislados y que ya no se repetirán? ¿O tienes claro que ya estamos viviendo el cambio climático? Piénsalo. Gracias por escucharme.